Vamos a hablar de bioética, vamos a hablar de tecnología y en definitiva en lo que vamos a hablar es del impacto de la tecnología en nuestras vidas y la necesidad de normas. ¿Por qué? Porque en los últimos 100 años la tecnología, el mundo ha evolucionado increíblemente gracias a la tecnología de la información y la comunicación. Impacta en todas las áreas de nuestras vidas y esta evolución se ha acelerado en los últimos 2 años por la pandemia COVID-19, ya que gracias a la tecnología se han podido atender cuestiones esenciales a distancia, como es la telesalud, el teletrabajo, la teleeducación. Pero yo no puedo olvidar que hace más de 3000 años que Moisés recibió las tablas de la ley con los 10 mandamientos, creo que fue en el siglo XIV, antes de Cristo. Y estos principios continúan vigentes. Y después de tanto tiempo, si nuestra sociedad hubiera evolucionado éticamente, no debería ser así. El crecimiento tecnológico no ha sido acompañado por la evolución moral de nuestra sociedad global. Por esto es que, pese a los importantes beneficios que nos brinda el desarrollo de la tecnología, tenemos que entender que no está exenta de riesgos. Puede crear riesgos sobre derechos fundamentales y sobre la seguridad de las personas, por lo que debe ser regulada, especialmente en el buen uso de los datos, en la protección de la privacidad y en el respeto de los derechos fundamentales. Pensar en regulación no es pensar en prohibición, no debe ser un freno a la innovación, sino que debe establecer límites que colaboren con el uso adecuado, más adecuado que le demos a la tecnología. Las restricciones de la pandemia COVID han provocado una migración masiva de los servicios médicos a la telemedicina, fundamentalmente a la teleconsulta y a la inteligencia artificial. Pero no todas estas tecnologías han llegado para quedarse, y a los que trabajamos en el sector de las TIC para la salud, la madurez repentina nos provoca gran alegría, pero también gran preocupación, porque justamente necesitamos establecer las reglas que garanticen la sostenibilidad de la parte positiva de esta nueva normalidad. Además, con la implementación de Big Data para la investigación en el ámbito de la salud, hoy es posible acceder y analizar tan grandes volúmenes de datos que hasta ahora ni siquiera podíamos imaginar. Es por eso que ahora vamos a hablar de bioética, porque hace cerca de 10 años, no, en realidad casi 10 años, en el año 2012, la Organización Panamericana de la Salud escribió: nos enfrentamos a complejas y numerosas controversias éticas en la atención médica, la investigación con seres humanos y la formulación y ejecución de políticas de salud pública. La bioética es la disciplina que busca aclarar los problemas éticos que surgen en el marco de la salud, como en el caso de lo que estamos hablando. ¿Qué es la bioética para la Organización Mundial de la Salud? Es la disciplina que estudia los problemas éticos que surgen en relación a la salud. Por ejemplo, al hacer investigación con seres humanos, diseñar una política de salud o brindar atención de salud. ¿Cómo es el nuevo paradigma de la atención de la salud en esta nueva época? El nuevo paradigma es que hoy es imposible gestionar eficientemente la salud sin la informatización del sector, tanto para la investigación mediante inteligencia artificial, la atención primaria a través de la teleconsulta y la administración y prevención a partir del expediente clínico electrónico. Sin informatizar, hoy es imposible recoger y tratar la enorme cantidad de datos que produce el sector salud. Y para analizarlos eficientemente es indispensable utilizar sistemas de inteligencia artificial. Así como para brindar atención médica de calidad a distancia necesitamos las TIC, las redes de telecomunicaciones y las plataformas de teleconsulta o videoconferencia que disponemos. Una aclaración: la telesalud o teleconsulta o telemedicina no es una especialidad médica, es una herramienta informática fundamental para desarrollar un sistema de salud acorde a la nueva sociedad de la información, proactivo y preventivo, para que el sistema de salud busque al paciente antes de que se agraven los síntomas. Según Walter Suárez, presidente de la organización HL7 Internacional, el nuevo modelo de salud 2030
tiene estas características que estoy poniendo en la lámina. Está centrado en el individuo, la familia y la comunidad, está fundamentado en una cuádruple meta de más salud, más calidad, menores costos, más equidad. Tiene una visión holística del individuo y del entorno, incluyendo los determinantes de la salud, que son la vivienda, la educación, la alimentación, el transporte, estabilidad económica, comunidad, contexto social, familia. Está enfocado en el bienestar, en mejorar la salud, la prevención, la detección temprana, el manejo temprano de la enfermedad, el manejo efectivo de la enfermedad, con redes integradas de salud asegurando la continuidad en el cuidado y en el servicio, con salud personalizada, salud, medicina preventiva personalizada y de precisión, desde la prevención hasta el tratamiento, y con salud pública de precisión, uso de las nuevas tecnologías para mejorar el manejo y el cuidado de la salud poblacional. Y por supuesto, en este mundo y en esta época de datos, medición, evaluación y retroalimentación constante de calidad, eficiencia y beneficio. Estas metas son posibles de alcanzar con la informatización del sector salud, ya que teleconsultas, inteligencia artificial, Big Data, expediente clínico electrónico son soluciones accesibles hoy para el mundo médico, entre otros disruptores tecnológicos. En base a esta realidad, la telemedicina, como herramienta que existe hace muchos años, ha debido madurar de golpe, tanto en los aspectos regulatorios como tecnológicos, para el uso masivo por la comunidad de profesionales de la salud y de los pacientes, quienes ya han aceptado su uso. Pero hablemos ahora de ética. ¿Y por qué tenemos que hablar de ética? Porque la adopción de aplicaciones capaces de tomar decisiones por sí mismas sigue planteando numerosas dudas a nivel ético. Por ejemplo, ¿quién será el responsable verdadero de los razonamientos y las decisiones acertadas o no de los dispositivos inteligentes o autónomos? Se define la ética de la inteligencia artificial como una rama de la ética que analiza y evalúa los dilemas morales que se derivan del despliegue de esta tecnología en la sociedad. Aunque sí existen principios ampliamente aceptados que guían la ética de la inteligencia artificial, resulta difícil evaluar con detenimiento la moralidad de cada aplicación de inteligencia artificial. Y las administraciones públicas deben anticipar y prevenir futuros daños potenciales, creando una cultura de innovación responsable para desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial éticos, justos y seguros para todos los ciudadanos. Es clave la aplicación de los principios éticos de la inteligencia artificial al diseño y a la implementación de los sistemas algorítmicos inteligentes y a los proyectos, a la creación del proyecto. Y la transparencia en el uso de los datos es un elemento esencial. En los últimos años se ha derivado incluso una nueva aproximación a la ética de la inteligencia artificial basada en la ética de los datos, que se centra casi exclusivamente en el uso y en la analítica de los datos y los distintos sistemas e innovaciones que interactúan con esta información. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el rol del derecho frente a la masificación de la telemedicina? No todos los países tienen legislación específica sobre telemedicina, pero esto no es una condición para su legítima implementación y para su uso acorde al derecho. Porque en general el derecho de fondo tiene previsiones que podrían aplicarse a los riesgos o daños causados por la implementación de las tecnologías en el ámbito de la salud, tecnologías de información y comunicación, TIC. Básicamente hay regulaciones en casi todos los países que son indispensables para desarrollar con absoluto valor legal los servicios de telemedicina, que son en primer lugar normativas sobre derechos del paciente, consentimiento informado, consentimiento hoy de uso de tecnologías y consentimiento de uso de los datos. Y por otro lado, la reglamentación de protección de datos personales, donde se trate tanto la obligación de secreto profesional del mundo médico como la protección de los datos sensibles. En el primer caso, sabemos que en la mayoría de los casos el consentimiento informado es un documento
obligatorio previo a la consulta médica o a la participación en la investigación clínica que se agrega al expediente clínico del paciente. Ahora, a este documento debemos agregarle que debe contener la información al paciente de que será atendido a través de tecnología informática. El paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar esta modalidad de atención, de la misma forma que el profesional tiene la obligación de suspender la consulta si entiende que la atención a distancia no es la vía adecuada para atender esa consulta. Además, el paciente deberá prestar conformidad para que sus datos puedan ser utilizados para algún fin distinto a la consulta específica en caso de que se tomara esa decisión. Con respecto a lo que es protección de datos personales, en la mayoría de los países de América Latina encontramos normativa específica para protección de datos, y en la Unión Europea rige el Reglamento General de Protección de Datos Personales con su característica particular de la extraterritorialidad. En todos los casos, el objetivo es proteger los datos sensibles generados en una investigación o en una consulta médica, resultando para las instituciones como para el profesional de la salud una suma de responsabilidades. Tiene la obligación tanto de preservar el secreto profesional como de proteger la confidencialidad de los datos que, con motivo de la investigación o de la consulta, circula por otros. Por esta enorme responsabilidad que pesa sobre las instituciones y los pacientes, es que es esta obligación de custodiar la información que debe los profesionales en el ámbito de la salud utilizar plataformas profesionales y no simples sistemas de comunicación como puede ser WhatsApp, o puede ser Zoom, o puede ser Zoom en su versión básica, o como puede ser Skype, más allá de que en el marco de la emergencia se haya autorizado y se haya permitido. Pasamos ahora a hablar de inteligencia artificial, donde ya no podemos hablar de una tecnología, sino que tenemos que hablar de un factor de producción. Porque es un término que engloba los sistemas informáticos capaces de detectar su entorno, pensar, aprender y tomar decisiones en función de las entradas que reciban y sus objetivos. A mí me gustó mucho cómo lo define la ley de este año de Panamá, que lo considera la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, o sea, la adquisición de información y reglas para el uso de esa información, el razonamiento, utilizando reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. Esta es la ley 203 de marzo de este año. La inteligencia artificial permite que las máquinas aprendan de la experiencia, se ajustan a nuevos contextos y actúen de manera similar a como lo haría un ser humano. Hay dos factores que son clave para el crecimiento de la inteligencia artificial. En primer lugar, debe tener el hardware una capacidad de procesamiento ilimitada, o casi ilimitada, que permita llevar a cabo todos los procesos necesarios en el menor tiempo posible. Y por supuesto, el crecimiento de los macrodatos, que resultan imprescindibles para poder alimentar y perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial. Con más datos y de mayor calidad se podrán conseguir mejores sistemas. Pese a que el concepto comenzó a ser desarrollado en la década del 50, la adopción de la inteligencia artificial se ha acelerado en los últimos 10 años, gracias a la evolución tecnológica en la recolección de los datos para transformarlos en información. Y ahora es una revolución, a partir de la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, haciendo posibles y potenciando técnicas de aprendizaje de las máquinas, brindando a nuestra generación una capacidad de análisis predictivo que ningún experto alcanzó jamás en la historia de la humanidad. La inteligencia artificial puede ser tan importante como fue hace unas décadas el descubrimiento de Internet y la producción de Internet. Resulta difícil pensar hoy algún sector productivo que no haya sido transformado por esta tecnología. Salud, agricultura, industria, comercio, servicios, educación, cultura, entertainment. Para América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, está representando la oportunidad de elevar 14% el Producto Interno. La Unión Europea define la inteligencia artificial como la habilidad de una máquina para presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear.
La inteligencia artificial permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen por un fin específico. La máquina recibe datos ya preparados y recopilados por sus propios sensores, la cámara los procesa y responde a ellos. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de adaptar su comportamiento en cierta medida, analizar los efectos de acciones previas y trabajar de manera autónoma. No obstante, así como puede ser una herramienta útil para el desarrollo, también puede ampliar las distancias entre países y personas. La implementación de los principios éticos es esencial justamente. Constituye uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de la inteligencia artificial. Un marco ético para la inteligencia artificial debe partir de principios generales, capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos que se vayan presentando, y probablemente principios generales transversales, para que después en cada área se hagan la normativa específica para cada actividad. Pero hablemos cuáles son los sistemas inteligentes que conocemos hoy. Son muchos los beneficios que están aportando. Algunos ejemplos son los sistemas de reconocimiento de imagen, que se utilizan para identificar anomalías en radiografías o en ecografías o detección de tumores con un grado de precisión que verdaderamente es sorprendente. Los asistentes virtuales que atienden llamadas, interactúan con el cliente, gestionan, facilitan a las empresas un mejor conocimiento de los clientes y han desarrollado a partir de esto nuevas estrategias de marketing y comunicación. Las aplicaciones inteligentes que son capaces de mejorar la eficiencia en procesos de logística y transporte. Quizá un caso paradigmático es el tema de los vehículos autónomos, donde en el caso de la conducción automática el algoritmo usa en tiempo real los datos del vehículo, velocidad, consumo, y de los sensores que examinan el entorno global, carreteras, señales, peatones, otros vehículos, para determinar qué dirección tomar, qué aceleración, qué velocidad requiere el vehículo para llegar a determinado destino. A partir de los datos observados, el algoritmo se adapta a la situación de la carretera y a las condiciones exteriores, como al comportamiento de otros conductores para ofrecer una conducción más cómoda y segura. Los robots que en cadena de producción alimentaria seleccionan los mejores elementos con más precisión que si lo hiciera una persona. Y por supuesto los asistentes virtuales para hacer compras desde la casa o para enviar correo electrónico con dictado de voz. En general se espera una drástica reducción de los años necesarios para que los países dupliquen el tamaño de sus economías, dependiendo de la capacidad de cada país para implantar las innovaciones tecnológicas en toda su infraestructura. Ahora, hablamos de potenciales riesgos, así como hablamos de todos los beneficios. Y los potenciales riesgos que tenemos la obligación de ver, tenemos la obligación de prevenir, tenemos la obligación, y los gobiernos tienen la obligación de intentar minimizar, son los riesgos asociados a la adopción de algunos sistemas de inteligencia artificial. Algunos son compartidos por más tecnología, pero podemos identificar algunos específicos. Por ejemplo, hay un riesgo de destrucción de puestos de trabajo. Algunos estudios estiman que entre el 21 y 38% del empleo en los países desarrollados podría desaparecer a causa de la digitalización y la automatización de la economía. Pero por otro lado, la tecnología de inteligencia artificial está propiciando la aparición de otras formas de empleo y competencias profesionales. La opacidad o explicabilidad, que es un término que utiliza mucho la regulación europea, se refiere a la falta de una clara explicación de por qué un sistema inteligente ha tomado una determinada decisión, lo que puede dificultar la asignación de la responsabilidad por daños frente a algún hecho indeseado. El riesgo es que dispositivos con inteligencia artificial acaben tomando decisiones inexplicables o impredecibles para una persona. Después está el tema de la manipulación, seguridad y vulnerabilidad, porque la inteligencia artificial tiene elementos de software y de hardware que pueden funcionar mal, y que además
como las aplicaciones de inteligencia artificial actúan mediante algoritmos basados en modelos estadísticos y en cantidades de datos en función de los datos introducidos, las decisiones resultantes pueden incluir sesgos, lo que abre la puerta a posibles manipulaciones intencionadas con conclusiones injustas o parciales. Por supuesto, el gran tema, y es parte del tema del Congreso de hoy, es la cuestión de la privacidad, que existe una evidente preocupación por parte de los ciudadanos en cuanto al uso y a la gestión que puedan hacer los gobiernos y las empresas con la enorme cantidad de datos que poseen sobre ellos con el propósito de limitar los sistemas de inteligencia. También se ve como un riesgo la transformación en las relaciones humanas, el uso excesivo de pantallas, de dispositivos, de redes sociales, puede perjudicar las habilidades cognitivas, la estabilidad emocional, la salud física de las personas. Un gran aumento de dispositivos inteligentes en los que se delegan nuestras interacciones, nuestros procesos sociales, como la comunicación, la toma de decisiones, podría derivar en una importante pérdida de habilidades personales. Otro tema es el aumento de la desigualdad. Es posible que haya países que queden atrasados frente a la adopción de soluciones de inteligencia artificial por parte de otros, y que se note la desigualdad con respecto a los otros que implementan. Esto también se refiere no solo a los países, sino a las personas. Hoy un analfabeto digital prácticamente está fuera del mercado laboral. Esto también se puede considerar como un riesgo la erosión en la sociedad civil por la introducción de sistemas inteligentes en los medios de comunicación, que pueden distorsionar la opinión pública y pueden reducir la pluralidad de opiniones en cuanto a lo que son los temas de los medios. Realmente el enorme potencial que posee esta tecnología lo que exige es prudencia ante los posibles riesgos que puede desencadenar su uso y la obligación justamente por eso de una reglamentación, una recomendación de ética por eso, uno de los puntos más relevantes también, con la necesaria regulación de la inteligencia artificial, es la gestión de los datos. Porque los datos son la base para el desarrollo de la inteligencia artificial. Son la entrada imprescindible para los sistemas inteligentes. Por eso es importante definir cuestiones como qué datos se pueden utilizar o no, el consentimiento detrás de los datos cedidos y el poder y posiblemente la posición en el mercado que otorgan a las grandes empresas la posesión de enormes cantidades de datos de los ciudadanos. ¿Qué es la recomendación UNESCO? Es motivo de orgullo para todos. Y porque el 16 de noviembre pasado, hace pocas semanas, en la Conferencia General de la UNESCO en París, fue adoptada por unanimidad la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial. Es un documento sobre el cual han trabajado expertos de muchos países y que tuvo un proceso de revisión muy positivo con las cancillerías de muchos países también, y eso es lo que dio como resultado la unanimidad de todos los países miembros. No es como encontrar un documento que sea aprobado y adoptado de manera unánime por todos los países miembros. Este altísimo grado de acuerdo fundamental, porque podría ser la guía para la regulación en cada uno de los países, porque se ha consensuado cuáles son los principios éticos que deberían regir en el futuro esta tecnología. La recomendación reconoce que la inteligencia artificial tiene potencial para transformar... Perdón, doctor Sorlandman, no le escuchamos bien, Perdón. escuchamos bajito. Hablo más fuerte entonces. Perfecto, gracias. Me relajé como si estuviera hablando con un amigo, discúlpeme. Lo que decía es que la recomendación... Somos amigos, pero nos puede hablar más fuerte. Un Sí, abrazo. gracias. La recomendación reconoce que la inteligencia artificial tiene el potencial para transformar el futuro de la humanidad, para mejor, en favor del desarrollo sostenible, pero también toma conciencia de los riesgos y desafíos que conlleva, especialmente en lo que respecta a la agravación de desigualdades y brechas existentes y a las implicaciones con respecto a derechos fundamentales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hoy podríamos decir que tenemos dos grandes grupos trabajando o evaluando con respecto a lo que sería una ética de la inteligencia artificial. Y por un lado tenemos
la visión norteamericana, que tiene más que ver con el compromiso con las empresas, y por otro lado tenemos la visión europea, que sin descuidar la necesidad de desarrollo y el crecimiento de las empresas, está muy focalizada en lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos, posición a la que yo me sumo. La recomendación de la UNESCO también reconoce que los valores y principios éticos pueden ayudar a elaborar y aplicar medidas de política y normas jurídicas basadas en derechos, proporcionando orientación para el apoyo al rápido desarrollo tecnológico. Hay algo muy importante que también se plantea en esta recomendación, y es las cuestiones éticas relativas a los sistemas de inteligencia artificial atañen a todas las etapas del ciclo de vida de estos sistemas. ¿Qué es un ciclo de vida? Ciclo de vida es que va desde la investigación, la concepción, el desarrollo, hasta el despliegue y la utilización, pasando por el mantenimiento, funcionamiento, comercialización, financiación, seguimiento, evaluación, validación, fin del uso, desmontaje y terminación de esa aplicación de inteligencia artificial. ¿Y por qué es tan importante esta definición de un ciclo de vida? Porque tiene que ver con la confianza, con la fiabilidad en los sistemas. También lo que establece esta recomendación es que los actores de la inteligencia artificial, que pueden definirse como toda persona física o jurídica que participe al menos en una etapa del ciclo de vida, y como dije recién, puede ser una persona física o jurídica, como pueden ser investigadores, programadores, especialistas de datos, universidades, etc. ¿Por qué es importante esta definición de ciclo de vida y actores? Porque es fundamental a los efectos de determinar los responsables, personas humanas o jurídicas, en caso de daños, a fin de generar la confianza que requiere el desarrollo de la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial plantean nuevos tipos de cuestiones éticas, que incluyen, aunque no exclusivamente, su impacto en la adopción de decisiones, el acceso a la información, brecha digital, protección de datos, pero son muchas las cuestiones, pero fundamentalmente todas las que tengan que ver con derechos humanos, libertades fundamentales, incluyendo libertad de expresión, privacidad y la no discriminación. ¿Cuáles son los fines de esta recomendación? Tiene por objeto servir de base para poner los sistemas de inteligencia artificial al servicio de la humanidad, al servicio de las personas, de las sociedades y del medio ambiente, y para prevenir daños. Y aspira a estimular el uso de los sistemas de inteligencia artificial con fines pacíficos. Además de otros marcos éticos relativos a la inteligencia artificial existente, la OCDE, por ejemplo, también ha publicado sus recomendaciones. Esta recomendación pretende aportar un instrumento normativo aceptado mundialmente, que no solo se centre en articulación de valores y principios, sino también en aplicación práctica. Y hace hincapié en la inclusión en cuestiones de igualdad de género y protección de medio ambiente. La fiabilidad, como dije recién, y la integridad del ciclo de vida de los sistemas son esenciales para velar para que las tecnologías estén al servicio del bien de la humanidad, de las personas, del medio ambiente, y encarnen los valores enunciados en la recomendación. Las personas deben tener buenas razones para confiar en los sistemas de inteligencia artificial que pueden aportar beneficios individuales y compartidos, al tiempo que se adopten medidas adecuadas para atenuar los riesgos. Un requisito esencial para la fiabilidad es que a lo largo del ciclo de vida los sistemas estén sujetos a un seguimiento exhaustivo por las partes pertinentes según corresponda. Ningún ser humano ni comunidad humana debería sufrir daños o sometimientos, ya sea de carácter físico, económico, político, durante ninguna etapa del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. A lo largo de ese ciclo de vida, los sistemas deberían mejorar la calidad de vida de las personas, dejando que las personas o los grupos definan el concepto de qué es calidad de vida. Eso no es algo que podamos imponer globalmente, pero siempre que como resultado de esa definición no se produzca ninguna violación o abuso de derechos humanos o de libertades fundamentales o de dignidad de las personas. Es necesario que las nuevas tecnologías proporcionen nuevos medios para promover, defender y ejercer los derechos humanos y no para vulnerarlos.
En los casos en que se entienda que las decisiones tienen un impacto irreversible o difícil de revertir, o que puedan implicar decisiones de vida o muerte, la decisión final debería ser siempre adoptada por un ser humano y no por una plataforma de inteligencia artificial. La seguridad y la protección de la inteligencia artificial se propiciarán mediante el desarrollo de marcos de acceso a los datos que sean sostenibles, que respeten la privacidad, que fomenten el mejor entrenamiento y validación de los modelos de inteligencia artificial que utilicen datos de calidad. Los actores deben promover justicia social, salvaguardar equidad y luchar contra todo tipo de discriminación. Esto implica adoptar un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios de la tecnología estén disponibles y accesibles para todos, teniendo en cuenta necesidades culturales distintas, distintos grupos de edad, distintos grupos lingüísticos, personas con discapacidad, personas desfavorecidas, marginadas o vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Y esa es una responsabilidad de los Estados miembros que deben esforzarse en promover el acceso inclusivo, incluidas las comunidades locales, a los sistemas con contenidos y servicios adaptados al contexto local y respetando el multilingüismo. Hablemos de derecho a la intimidad y protección de datos, uno de los temas fundamentales. La privacidad constituye un derecho esencial para la protección de la dignidad, la autonomía y la capacidad de actuar de los seres humanos. Debe ser respetada, protegida, promovida a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Es importante que los datos de los sistemas de inteligencia artificial se recopilen, utilicen, compartan, archiven y supriman de forma coherente con el derecho internacional y con el derecho local, y acorde con los valores enunciados en esta recomendación, respetando todos los marcos jurídicos. El otro principio también fundamental, como dije recién, es la supervisión y decisión humanas, porque la supervisión humana ayuda a garantizar que un sistema de inteligencia artificial no socave la autonomía o no provoque efectos adversos. El objetivo es una inteligencia artificial fiable, ética, antropocéntrica, y solo puede alcanzarse garantizando una participación adecuada de las personas con relación a las aplicaciones de inteligencia artificial de riesgo elevado. Como vamos a ver en unos minutos, justamente la Unión Europea ha desarrollado un concepto de categorías de la inteligencia artificial en base al riesgo y en base a eso una serie de decisiones. La realidad es que los Estados miembros deberían velar siempre porque sea atribuible la responsabilidad ética y jurídica en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial a personas físicas o entidades jurídicas, personas jurídicas ya existentes. Puede ocurrir que en algunos casos los seres humanos decidan depender de sistemas de inteligencia artificial por razones de eficacia, pero la decisión de ceder el control en contextos limitados va a seguir recayendo en los seres humanos, ya que el ser humano puede recurrir a sistemas de inteligencia artificial para adoptar decisiones y en la ejecución de tareas, pero el sistema de inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar esa responsabilidad final de los seres humanos y su obligación de rendir cuentas en el contexto que estamos planteando. El resultado del sistema de inteligencia artificial no debería ser efectivo hasta que un humano no lo haya revisado y validado. Por ejemplo, la decisión de denegar una solicitud de prestaciones de seguridad social solo podría adoptarla un ser humano. El resultado del sistema de inteligencia artificial es inmediatamente efectivo, pero se debe garantizar la intervención humana posterior. Por ejemplo, la decisión de denegar una tarjeta de crédito que pueda tramitarse a través de un sistema de inteligencia artificial, pero debe posibilitar un examen humano posterior. Como regla general, las decisiones de vida o muerte no deberían cederse a los sistemas de inteligencia artificial, como ya dije recién. Otro concepto básico es la cuestión de la transparencia y la explicabilidad, donde son condiciones previas fundamentales para garantizar el respeto, la protección, la promoción de derechos humanos y de principios éticos. La transparencia es necesaria para que los regímenes nacionales funcionen eficazmente. Sin transparencia no hay manera de conocer de dónde surgen los datos, inclusive.
Los actores de inteligencia artificial deberían informar a los usuarios cuando un producto o servicio se proporcione directamente o con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial de manera adecuada y oportuna. La explicabilidad supone hacer entendibles los resultados de los sistemas de inteligencia artificial y facilitar información sobre ellos. Y la explicabilidad de los sistemas también se refiere a la claridad de la entrada, salida y funcionamiento de cada componente algorítmico y la forma en que contribuyen a los resultados de estos sistemas. Me estaban comentando que algunos laboratorios ya están funcionando con plataformas de inteligencia artificial que tienen la obligación de declararle a la autoridad regulatoria qué fallas han tenido, cómo las han resuelto y cómo están previendo la solución de futuras fallas para tener soluciones ex ante. O sea, la explicabilidad está relacionada directamente, estrechamente, con la transparencia, y los resultados y los subprocesos que conducen a ellos deberían ser comprensibles y trazables, apropiados al contexto. En el caso de aplicaciones de inteligencia artificial, cuyo impacto en el usuario final no es temporal, fácilmente reversible, de bajo riesgo, debe garantizarse que se proporcione una explicación satisfactoria con toda decisión que haya dado lugar a la acción tomada, a fin de que el resultado se considere transparente. ¿Y por qué? Justamente por la responsabilidad que debemos poder atribuir. Debemos tener un responsable si algo no está bien, y la rendición de cuentas. La responsabilidad ética y la obligación de rendir cuenta de las decisiones y las acciones basadas de alguna manera en un sistema de inteligencia artificial siempre deberían ser atribuibles en última instancia a los actores de la inteligencia artificial conforme a la función que tengan en el ciclo de vida del sistema. Los Estados miembros y las empresas deberían aplicar medidas para vigilar todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial en el marco de la evaluación del impacto ético, incluido el funcionamiento de los algoritmos para la adopción de decisiones, los datos y los actores que participan. Con ese fin, debe promoverse la auditabilidad y la trazabilidad de los sistemas. Los Estados miembros deberán elaborar normas que describan niveles de seguridad y transparencia mensurables y comprobables, de modo que pueda evaluarse objetivamente los sistemas. Vamos ahora a lo que es política de datos. Los Estados miembros deberían procurar elaborar estrategias de gobernanza de los datos que garanticen la evaluación continua, permanente, de la calidad de los datos de entrenamiento de los sistemas. En particular, la idoneidad de los procesos de recopilación y selección, y prever medidas adecuadas de seguridad y protección de los datos, así como mecanismos de retroalimentación para aprender de los errores y compartir las mejores prácticas entre todos los sectores de la inteligencia artificial. La privacidad debe ser respetada, protegida y promovida en todo el ciclo de vida. Y es responsabilidad de los Estados miembros velar porque los usuarios puedan determinar fácilmente si están interactuando con un ser vivo o con un sistema de inteligencia artificial que imita características humanas. Y deben tener la posibilidad de rechazar dicha interacción y solicitar intervención humana si así lo desean. En particular, los Estados miembros deberían considerar posibles mecanismos de seguimiento y evaluación, como una comisión de ética, un observatorio de ética de la inteligencia artificial, un repositorio que abarque el desarrollo ético y conforme a los derechos humanos de los sistemas o contribuciones de iniciativas, como puede ser el de la UNESCO. Veamos ahora la Unión Europea, que es lo que está haciendo, donde la Unión Europea se considera, pretende ser un espacio donde existe un equilibrio entre la salvaguarda de los derechos de los pacientes, de los ciudadanos, perdón, y la promoción del desarrollo tecnológico. Y para ello la Comisión Europea está trabajando en una nueva normativa sobre inteligencia artificial que implica regulación en 3 áreas específicas. Desarrollo de tecnología, partiendo de la base de que la máquina no es inteligente. Se la entrena con datos históricos y se ajustan los parámetros de los algoritmos y la máquina no sabe por qué ha decidido lo que ha decidido. El problema radica en los datos masivos que se introducen para entrenarla y el objetivo que se marca. Después están los principios y derechos fundamentales, como la ética, la filosofía bajo la cual se desarrolla la tecnología,
y la cadena de responsabilidades, porque justamente es importante por el efecto de impacto en las terceras partes y en la confianza del sistema. La Comisión plantea la necesidad de responder preguntas como ¿cómo garantizar que un desarrollo de inteligencia artificial cumple con los mínimos requisitos y exigencias de seguridad y protección de individuos? ¿Qué mecanismos de auditoría deberían existir para los algoritmos? Como estoy poniendo en la pantalla, en la programación de inteligencia artificial pueden aparecer sesgos, y ahí es donde la ética tiene un papel crucial. Del mismo modo que cada persona tiene prejuicios, los programadores de las aplicaciones inteligentes también pueden tenerlos, aunque probablemente no se harán evidentes hasta que se acumulen errores. Caso concreto, Google tuvo un problema bastante serio cuando su sistema de identificación estaba confundiendo a monos con ciudadanos de raza negra. Y evidentemente ese no es un error de la máquina, sino no es como fue programado. Pero de todas formas, en esta línea la Unión Europea tiene un proyecto muy ambicioso, introducen ellos el concepto de explicabilidad, a fin de conocer por qué una máquina ha procesado los datos para llegar a cómo ha procesado los datos para llegar a una conclusión, y de esta manera la transparencia nuevamente asegura el control y la exigencia de las responsabilidades. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? En febrero de 2020 han publicado el libro blanco sobre la inteligencia artificial, que es el enfoque europeo orientado a la excelencia y a la confianza en la inteligencia artificial. Y es, obviamente, un enfoque basado, como dije al principio, considerando primero que la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas, pero basado en establecer distintos niveles de riesgo y estableciendo 4 categorías y distintos niveles de control para cada categoría. También es importante, como dije recién, que la Unión Europea en su libro blanco reconoce que la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas, pero también va a aumentar la eficiencia, pero también conlleva una serie de riesgos potenciales, como opacidad, discriminación, intromisión en nuestras vidas. La realidad es que la Unión Europea expresamente pone que es imposible intuir en este momento la cantidad de beneficios y de cambios que va a sufrir nuestra sociedad gracias a las plataformas de inteligencia artificial. A medida que la tecnología digital adquiere un carácter cada vez más primordial en los distintos aspectos de nuestras vidas, es necesario que podamos confiar en la inteligencia artificial. Y para eso, justamente, es la visión de categorizar los riesgos y poner distintos niveles de exigencia. Primero, lo que hace este libro es definir cuáles son los problemas, porque los principales riesgos relacionados con la inteligencia artificial afectan a normas diseñadas para proteger derechos fundamentales, como protección de datos, privacidad, no discriminación, e incluso la seguridad, o algunas cuestiones relativas a responsabilidad civil. El tratamiento de los datos, el modo en que se diseñan las aplicaciones, como dije recién, y la envergadura de la intervención humana, afectan directamente los derechos de libertad de expresión, protección de datos, privacidad. Y el marco regulador debe centrarse en cómo minimizar los distintos riesgos de sufrir daños, especialmente los más significativos. Se está trabajando en regulación ex ante, tratando de evitar el daño. En principio, se establece que el marco regulador deberá ser eficaz para alcanzar los objetivos sin ser excesivamente prescriptivo, porque esto podría considerarse una carga desproporcionada, especialmente para las pymes, para las pequeñas empresas. Y para alcanzar el equilibrio, la Comisión considera que debe seguir un enfoque basado en el riesgo para asegurar que la intervención reguladora sea proporcionada. No obstante, requiere criterios claros para establecer diferencias entre distintas aplicaciones, en especial para determinar si entrañan un riesgo elevado o no. La definición de qué es una aplicación de inteligencia artificial de riesgo elevado debe ser clara y fácil de entender para todas las partes interesadas. No obstante, cuando se considera que una aplicación de inteligencia artificial entraña un riesgo elevado, esta debe seguir estando sujeta a lo que es la normativa general vigente en la Unión Europea. La Comisión establece que la aplicación
determinada debe considerarse de riesgo elevado en función de lo que está en juego. Y considerando si tanto el sector como el uso previsto suponen riesgos significativos. En especial desde la perspectiva de protección de la seguridad, los derechos de los consumidores. La evaluación del riesgo de un uso determinado puede basarse en las repercusiones para las partes afectadas. Por ejemplo, las plataformas de salud digital se consideran dentro de la categoría de riesgo elevado, pero el módulo de turnos de una plataforma de inteligencia artificial en salud no estaría, la plataforma hospitalaria no estaría dentro de esa categoría. De todas formas, un marco ético para estas características debe partir de principios generales que deben ser capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos que se vayan presentando. Los principios tampoco deben dejar de lado las propuestas internacionales, porque justamente estamos hablando de plataformas que prestan servicio internacionalmente, con lo cual hay que atender todo lo que está ocurriendo y las implicancias en los distintos sectores. Este es un cuadro que para mí refleja muy bien y mucho mejor que lo que yo puedo explicar el concepto de riesgo. Dentro de los 4 riesgos, el más grande es el riesgo inaceptable. Y esto se refiere a sistemas considerados una amenaza para la seguridad, los medios de vida, los derechos de las personas. Incluyen sistemas o aplicaciones de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano. Y sistemas que permiten la puntuación social, por ejemplo, por los gobiernos. Creo que había un capítulo de la serie Black Mirror, la serie inglesa, que justamente jugaba con esta idea como si fuera una fantasía. Bueno, la opinión de la Comisión Europea es que las plataformas con riesgo inaceptable deben estar prohibidas. Después está el riesgo alto, que son las plataformas que influyen o que atienden infraestructuras críticas, formación educativa, componentes de seguridad de los productos, empleo, servicios esenciales, cumplimiento de la ley. No se olviden que estamos hablando de que la inteligencia artificial también puede aplicarse en el ámbito de la justicia. Gestión de migración, administración de justicia y procesos democráticos, donde en este caso lo que se prevé es que haya una evaluación de conformidad preexistente, que haya evaluación con controles internos y que haya evaluaciones realizadas por terceros, por estos comités de ética que estamos hablando, y donde la exigencia es que tienen que ser datos de alta calidad, tiene que haber documentación de cómo se creó a lo largo de todo el ciclo de vida esta plataforma, la trazabilidad, la transparencia, la supervisión humana como una condición, y la precisión y robustez como para poder hacer frente a ataques informáticos o a dificultades técnicas. En estos casos, estos 2 riesgos exigen que haya una base de datos y que estén registradas. Después tenemos el riesgo limitado, que es utilizar sistemas de inteligencia artificial como chatbot, o donde los usuarios lo que deben saber es que están actuando con una máquina que puede tomar una decisión informada de continuar o de dar un paso atrás, y donde, junto con los riesgos mínimos que podrían ser los videojuegos, lo que se pretende es que haya código de conducta voluntarios, donde haya obligaciones de transparencia y donde no se pide ninguna evaluación de conformidad. La transparencia es obligatoria para que los sistemas que interactúan con los humanos, detectan emociones, determinan la asociación en categorías sociales, o generan o manipulan contenido, tengan que tener estos códigos de ética voluntarios. Pasemos ahora al último tema, que ya estamos, creo que casi pasados de la hora, y que tiene que ver con este planteo general de bioética, y que para mí se compone de telemedicina como tema en general, sistemas de inteligencia artificial como la otra cara de la moneda de lo que es Big Data, y que es ahí donde tenemos justamente el mayor impacto en lo que es investigación y protección de datos. Big Data puede ser definido como el conjunto de datos de tal magnitud
que por su captura, para su captura, administración y procesamiento en un tiempo razonable, no son suficientes los medios tradicionales de procesamiento de datos. Se refiere a grandes cantidades de datos producidas muy rápidamente por un gran número de fuentes diversas. Los datos pueden ser creados por personas, pueden ser generados por máquinas, como sensores que recopilan información climática, imagen satelital, videos digitales, transacciones de compra, señales de GPS, etc. Y son procesados por algoritmos de inteligencia artificial. Cubre muchos sectores el Big Data hoy, desde la asistencia sanitaria hasta el transporte, energía, prácticamente todos. Y los datos aplicados en el sector salud están generando reales beneficios en lo que es prevención, diagnóstico y tratamiento médico, y por supuesto en el análisis de estadísticas o investigaciones de salud, y sobre todo en época de pandemia. Es un gran avance para la investigación, la prevención y la atención de la salud, pero debemos considerar aspectos respecto a la privacidad y confidencialidad de los datos de los pacientes, porque los datos almacenados en el campo sanitario pueden usarse para mejorar la atención, sin duda, pero también para direccionar la publicidad y hasta para discriminar a personas con determinadas patologías, entre otros usos indebidos, todo lo cual entraña riesgos que pueden afectar derechos fundamentales de las personas. A partir de la relevancia que adquiere el Big Data en la actualidad, podemos analizar diversas acciones para evitar posibles usos indebidos de la información. Y la primera sería generar y potenciar una cultura ciudadana de la privacidad en materia de datos, porque acumular información sobre una persona representa adquirir un poder de decisión sobre esta, y por lo tanto los medios para controlar quién trata nuestros datos, cómo los capta y con qué fin los usa, se convierte en un instrumento de libertad personal y colectiva. Entonces debe potenciarse una cultura ciudadana. En segundo lugar, los estados deben fomentar la alfabetización digital, de forma tal que sea posible evitar asimetrías entre los titulares de los datos personales y los terceros que intervienen en estos procesos de explotación de datos personales, en especial en investigación e innovación en salud. En tercer lugar, hay que aplicar escrupulosamente el principio que requiere que los datos recabados sean adecuados a la finalidad que motiva su recolección, y exigir que se solicite y se obtenga consentimiento expreso de los usuarios para su uso con fines diferentes de aquellos para los que se obtuvieron, implementando mecanismos que sean eficaces para otorgar o denegar ese consentimiento. En caso de datos genéticos, el consentimiento debe ser especialmente riguroso, dado que puede afectar a otros miembros del núcleo familiar. En cuarto lugar, hay que establecer excepciones a la exigencia del consentimiento informado de la persona en estudios epidemiológicos, tales como estudios de vigilancia epidemiológica promovidos por las autoridades. Y este es un tema que ahora lo vamos a volver. En quinto lugar, se debe controlar de manera específica y reforzada la seguridad en el tratamiento de los datos sanitarios, para garantizar en todo momento su correcto uso y comercialización, que debe ser evitada siempre que no cuente con consentimiento expreso. Y por último, reforzar la formación de los implicados en las custodias de datos. Este es un texto que lo he copiado, tal como está, de un libro publicado en septiembre pasado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y un capítulo escrito sobre implicaciones bioéticas de uso de datos y aplicaciones de salud en pandemia, por la profesora Itziar de Lecuona de la Universidad Abierta de Cataluña. El Reglamento General de Protección de Datos establece la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos que debe efectuar el responsable de estos en determinados supuestos, como por ejemplo ante el uso de más tecnologías o tratamientos de categorías especiales. Pero la verdad que ante cualquiera de estas iniciativas habría que efectuar siempre una evaluación del impacto de los tratamientos en forma anticipada, para valorar los aspectos éticos, legales y sociales junto a las medidas de organización. Así sería posible evaluar la viabilidad de las propuestas, corregir las limitaciones, anticipar los riesgos. Esto que estoy planteando no debe pensarse como un proceso burocrático, sino como una herramienta útil que va a permitir gestionar
y prevenir o mitigar los riesgos relacionados con los datos personales. Vamos ahora finalmente a Big Data y vigilancia epidemiológica, porque en todos los casos donde la salud de la población está en riesgo, el Estado tiene la obligación de intervenir activamente, con todas las herramientas que tenga a su alcance, obviamente dentro de la legalidad. Y hoy, el gran cambio es que nunca hasta ahora la humanidad había dispuesto de tecnologías de información y comunicación para la recolección, procesamiento, análisis, interpretación y difusión de la información, e incluso para determinar la ubicación geográfica de pacientes infectados y su trazabilidad o sus contactos. La evolución tecnológica en la recolección de datos para transformarlos en información es ahora una revolución, ya lo he dicho. A partir de la capacidad de procesamiento nos está brindando una capacidad de análisis predictivo que ningún experto en estadística epidemiológica alcanzó jamás en la historia. Y así como es incuestionable la legitimidad de los gobiernos para imponer una cuarentena que limita la salida de los ciudadanos de sus domicilios, lo que significa una restricción al derecho constitucional de transitar, el uso de los datos de los ciudadanos sospechados de ser portadores de virus, está legalmente justificado en la lucha contra el COVID-19, pero sometido a reglas, por supuesto, considerando que se trata de datos sensibles. Entonces, como conclusión, los derechos individuales a la protección de los datos personales en el marco de la emergencia sanitaria ceden ante los derechos colectivos, como es el derecho a la salud de toda la población. No existen derechos absolutos. El Estado tiene el derecho de utilizar datos sensibles de los ciudadanos infectados o sospechados, de estarlo para la geolocalización y la trazabilidad con el objetivo de lograr la mejor vigilancia epidemiológica para enfrentar la pandemia, pero sujeto a condiciones. En primer lugar, que los datos se transmitan y utilicen únicamente entre áreas de gobierno. Que se proteja el secreto y la confidencialidad de la información. Que el destino de los datos sea para cumplir con el fin de la vigilancia, de la prevención y la investigación de la pandemia. Y por último, que una vez superada la emergencia y cumplidos los objetivos de vigilancia y prevención, la base de datos sea distribuida. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo Chorland, soy el doctor Jorge Alberto Pleites, miembro del Instituto Nacional de Salud. Voy a conducir sus preguntas y ante todo solo le puedo decir, fascinante, estas perspectivas son alarmantes y reales de las que estamos hablando, porque lo que usted acaba de presentar es una nueva colonización que vamos a tener, como ya se vienen hablando desde la Universidad de Cambridge, el doctor Robertson, y valga el comercial, el doctor Yuval, el filósofo que yo sé que también tal vez usted haya leído estos libros de las 21 lecciones para el siglo XXI, acerca de este filósofo increíble, pues usted acaba de tocar este punto medular, le digo, fascinante y hay muchas preguntas acerca de esto porque es algo que nos viene cambiando y que tenemos que estar nosotros alerta y con todo lo que usted estaba mencionando. Comienzo a leerle las preguntas. Antes que me lea un solo comentario, porque siempre podemos ver la botella medio vacía o medio llena. Correcto. Y por eso es que yo planteé con tanta alegría el hecho de que el 16 de noviembre todos los países miembros de la UNESCO hayan adoptado por unanimidad un marco ético, porque los problemas los tenemos, los riesgos son muy claros, pero ya se está trabajando en soluciones y están al alcance de la mano. Y que va a haber que bajarlas a la regulación específica de cada uno de los países, pero ya estamos teniendo herramientas. Correcto. Entonces, esa es la parte que a mí me resulta positiva. Ahora sí, quedo a disposición. Ok, sí. Sí, lo que planteó con el libro blanco, increíble. Estas 70 acciones que van a comenzar a hacer sobre ecosistemas de existencia para poder regular todo eso, increíble, doctor, muy bueno. Vamos a comenzar con las preguntas. Nos pregunta Mireya Gutiérrez y nos dice, excelente ponencia. ¿Podría, doctor, mencionar algunos ejemplos de daño al utilizar la inteligencia artificial en el ciclo de la vida? A ver, tenemos el caso más concreto y más común. ¿Qué pasa si un auto autónomo tiene parado en medio de la calle un montón de niños y en vez de ir contra los niños se tira por un barranco y es el dueño
el que muere ahí en vez de otros. ¿Qué pasa con, como dije recién, un sistema de vigilancia que hace un sesgo entre la gente de color con la gente que no es de color? ¿Qué pasa con un sistema que prefiere a las mujeres antes que a los caballeros? ¿Qué pasa con un sistema que discrimina a los discapacitados? O sea, tenemos tantas posibilidades con fake news, son tantas las posibilidades en este momento que una plataforma funcione mal, que por eso me sorprende algo que ocurrió, creo que hace poco en Dubái, que le dieron personería jurídica a un robot, a Sofía. A Sofía, sí, correcto. Que es un sistema de inteligencia artificial, cuando a mí me parece que la mejor solución frente a riesgos que hoy ni siquiera podemos imaginarlos, que haya siempre una persona humana o jurídica responsable. Correcto, doctor. Y eso ya me responde la pregunta que teníamos también, porque era la siguiente era, ¿podemos llegar a un punto en que este algoritmo, con estos macrodatos, pueden tomar mejores decisiones que yo? Y prácticamente lo está respondiendo en ese momento usted. A ver, podemos pensar en decisiones de más precisión. Yo no quise poner cifras, pero los comentarios que tengo con respecto a diagnóstico por imágenes, tanto de Watson como de tantos sistemas de inteligencia artificial que están dando vuelta, es que en general están superando la mirada experta de las personas. No me consta, pero no me sorprendería que el grado de detalle que pueda llegar a tener un sistema informático supere lo que es el ojo humano. El gran tema es que haya un control permanente y una evaluación permanente para controlar que no haya desvíos, o como está pidiendo la FDA en los Estados Unidos en este momento, y es que los mismos laboratorios anuncien los errores, los denuncien, digan cómo los corrigieron y en qué están previendo como para que podamos resolver esto antes. Perfecto. Excelente ponencia, nos dice Marina Mengíbar, y nos hace una pregunta. Hoy, con la pandemia, se ha visto artículos científicos de análisis de base de datos públicos, y algunos aclaran que por ser datos públicos no ameritan evaluación por comité de ética. Si bien el riesgo ético es bajo, ¿es correcto, doctor, publicar sin que un comité de ética lo avale? Gracias. A ver, tenemos que diferenciar que la emergencia ha permitido saltar muchas barreras, algunas razonables, otras irrazonables. Yo antes hablaba del uso de Skype o de Zoom para consultas médicas, motivo por el cual en Argentina tuvimos el caso de una condena, un proceso a un médico por pediatra por atender consultas por Zoom, que consideraron que no era un acto médico, o en los Estados Unidos por atender por Skype, por considerar que no había una protección adecuada de esos datos. Con respecto a lo que son bases de datos, si estamos hablando de bases de datos anonimizadas, el hecho de la investigación científica sobre bases de datos anonimizadas, con las limitaciones que tenga la anonimización, no me preocuparía tanto. Ahora, en todos los otros casos, si tenemos un comité de ética, yo creo que debería intervenir siempre. Siempre. Perfecto. Porque justamente es algo que yo deslizo en mi presentación, y es que no puedo hablar de algo positivo de la pandemia, no puedo hablar de nada bueno de la pandemia, pero sí tengo que reconocer que pese a todo el dolor y las dificultades que estamos y continuamos atravesando, hay algunos aspectos que son buenos para la sociedad, por ejemplo, la incorporación de las teleconsultas. Pero ¿cómo hacemos para que la teleconsulta se sostenga y crezca en el futuro como herramienta para el acceso democrático de todos los ciudadanos a los sistemas de salud, con independencia del lugar físico donde vive, con independencia de su capacidad económica, poniendo reglas para que se hagan bien? Yo he visto acá sistemas de medicina privada en mi país que la primera consulta la hacen por una videoconferencia, y a partir de ahí es un WhatsApp preguntando cómo te sentís. Y al tercer WhatsApp, con la respuesta me siento bien, bueno, te doy el alta. Eso no es una teleconsulta. Justamente estamos trabajando en este momento, ya lo hicimos con el Ministerio de Salud y ahora estamos dando más forma, a lo que son las recomendaciones de buenas prácticas que deberíamos aplicar a todo lo que es el uso de esta tecnología que nos impacta y en muchos casos nos sorprende, como para que se utilice adecuadamente. Entre eso, doctora Marina, el acceso a las bases de datos públicas y no públicas.
Ok, doctor. Y eso nos une hasta la siguiente pregunta de la doctora Ana Bendek, donde me lo felicita y me dice, excelente ponencia, doctor Charles Landman. Si pudiera emplear un poco cómo la inteligencia artificial puede agravar las desigualdades ya existentes en la sociedad. Muchas gracias. Por supuesto, justamente lo estaba diciendo. Primero, con lo que son los trabajos rutinarios o más sencillos o con menor preparación, probablemente la inteligencia artificial va a dar soluciones para la industria mucho más eficientes que con trabajadores. Si esos trabajadores no son formados para incorporarse en otras áreas, vamos a tener entre las personas una desigualdad. Segundo, el caso de los países que incorporen inteligencia artificial en sus procesos económicos y en sus procesos sociales, van a crecer mucho más rápido que aquellos que no lo hagan. O sea, volvemos al principio, a una frase que utilizó hace muchos años Einstein, que decía, los países que no sean países del conocimiento y que se queden solo con sus riquezas naturales o con sus buenos paisajes, probablemente van a desaparecer. Y daba como ejemplo que Burma era el país más promisorio de Asia en la década del 30. Hoy no existe. Y vemos que todos los países que siguen insistiendo, y lamentablemente sigo hablando de Argentina, pensando que el campo va a ser la solución, nos seguimos atrasando y seguimos dependiendo o de crédito externo o de emisión y no de crecimiento. Correcto, doctor. Gracias. La doctora Xochitl Sandoval, nuestra directora, nos pregunta, da unas felicitaciones. Muchas gracias por tan excelente ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo debe relacionarse la inteligencia artificial con la inteligencia humana? ¿Y cuál es el papel de la inteligencia artificial en la investigación con seres humanos? ¿Cuáles serían sus implicaciones, doctor? Es fundamental. El papel que tiene para jugar la inteligencia artificial es esencial en esta época que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en cualquier investigación que llevemos adelante, el análisis que se haga de los datos, la recolección que se haga de los datos y las conclusiones a las que se llegue, seguramente van a poner en manos del investigador mucha más información y muchas más perspectivas de la que tendría un trabajo de equipo, que para mí lo sigo valorando, para mí el trabajo de equipo sigue siendo, la obra en colaboración sigue siendo algo único, pero en la investigación tenemos la capacidad en este momento de tener un puente entre Buenos Aires y El Salvador que hasta hace poco tiempo no existía. Entonces, terminamos con las distancias, terminamos con los tiempos, es otro escenario, es otro mundo. O sea, doctora Sandoval, para la investigación, en este momento tenemos los archivos del mundo y las bases de datos del mundo abiertas como para poder ver, como nosotros estamos haciendo en Argentina, cronicidad, poder ver infinita cantidad de diabéticos, el grado de respuesta que tienen a determinada medicación o el grado de adhesión que tienen a los tratamientos. Realmente es un nuevo mundo. Creo que podríamos estar trabajando una jornada completa viendo cuáles son las ventajas ahora y cuáles son las que se van a desarrollar en todo esto. Gracias, doctor. La doctora Nadia Rodríguez nos dice, excelente ponencia. Quisiera consultarle, doctor, si las regulaciones internacionales sobre la política de datos en América y los países que se han suscrito, porque han mencionado sobre todo los avances en la Unión Europea, y lo mencionaba en el libro blanco, para garantizar la confidencialidad y privacidad. Hemos visto cómo a nivel comercial se habla de vigilancia y recopilación de datos personales en redes sociales con fines comerciales y otros usos. Tengo ¿cómo podríamos responder en este comentario? A ver, necesito ordenarla. En primer lugar, si hablamos de inteligencia artificial, yo veo con mucho admiración la buena política que ya en el año 2019 promovió Colombia, la buena política que Chile ha publicado hace pocos meses, después de hacer una investigación bastante seria, y de hecho en Argentina una de mis actividades es que yo soy asesor legal de la subsecretaría TIC, lo que era la Secretaría de Comunicaciones, y estamos trabajando en un grupo muy pequeño tratando de escribir una política de inteligencia artificial para nuestro país. Entonces,
¿Por qué miro tanto Europa? Fundamentalmente porque lo dije al principio. Estados Unidos tiene un concepto muy respetable, pero que tiene que ver más con la economía y con las empresas. Europa, sin despreciar las empresas, apunta a otro tipo de reglamentación que tiene más que ver con la ética y más que ver con los derechos fundamentales de las personas. Con respecto a lo que es la privacidad, Europa lo que tiene es que a partir del Reglamento General de Protección de Datos, que creo que se puso en funcionamiento hace 2 años, tiene un concepto novedoso de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier empresa que atienda a un ciudadano europeo queda alcanzado por el Reglamento General de Protección de Datos europeo. Y con multas tremendas, como estamos viendo, que le aplican a Google y a Amazon y a Facebook, a lo que son las grandes plataformas. Cosa que no es así con las reglamentaciones de datos que tenemos repartidas entre nuestros países, donde casi todos los países en América Latina y Caribe tenemos alguna normativa sobre protección de datos, más nueva, más vieja, pero tenemos alguna forma de protección. Por eso que yo planteaba al principio que si nosotros tenemos alguna reglamentación con respecto a derechos del paciente que garantice la confidencialidad y que garantice el consentimiento, y por otro lado tenemos alguna normativa de protección de datos, una ley de protección de datos o un reglamento, básicamente tenemos todo lo necesario como para poder trabajar en el mundo de la tecnología aplicada a la salud. Gracias. Ahora, Europa, por lo menos con respecto a Argentina, está en pie de. Perfecto. El doctor Hernández nos hace una pregunta. ¿Podría ampliarnos por qué considera riesgo alto utilizar la inteligencia artificial en la formación educativa profesional? A ver, la definición europea de qué incluyó y qué no en los riesgos es una definición que, como comenté, depende de la valoración que le da cada comunidad en su momento. Y ellos han armado este esquema con las 4 categorías de riesgo y en riesgo alto han puesto todo lo que considera que puede influir en la manipulación de las personas. Entonces, mi impresión personal, y es un análisis mío, es que les interesa saber que en los sistemas de inteligencia artificial que tengan que ver con la educación, haya un control previo, haya un conocimiento del ciclo de vida, haya un conocimiento de los actores. No nos olvidemos que cuando hablamos de plataformas digitales, hay un instrumento muy interesante, ya desde hace unos años, que es el Libro Blanco de la Cámara de los Lores, donde Reino Unido se puso a trabajar en ver qué responsabilidades hay con las plataformas digitales, no estoy hablando solamente de salud, sino con las plataformas digitales en general, por los problemas que tienen de terrorismo y de pedofilia. Porque llegaron a la conclusión, en el caso del Reino Unido, donde siguen teniendo sus problemas de terrorismo, que no hay un atentado terrorista que no tenga inteligencia previa. Y que en muchos casos utilizan plataformas digitales para sus comunicaciones. O en los casos de pedofilia también se utilizan. Entonces, cuando nosotros miramos plataformas digitales, tenemos que verlas en la perspectiva europea desde el impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en los derechos del consumidor, en los derechos de la competencia, en el derecho penal, en el derecho criminal por los delitos que se pueden llegar a cometer. Entonces, sumando ese conjunto, es que han determinado que determinadas actividades deben ser consideradas riesgo alto, no prohibido, sino riesgo alto, que exige trazabilidad, que exige documentación, que exige una aprobación previa antes de llegar al alcance de la gente, y que por eso lo ideal sería internacionalizar las normas, porque estamos hablando de empresas muy grandes que tienen acceso a muchos lugares. Entonces, para eso estandarizar es un buen camino. Ok. Y eso, doctor, fíjese, con lo que nos está mencionando, nos lleva a esta pregunta que nos hace la doctora Nadia Rodríguez, donde nos dice, siempre ha existido estos dilemas éticos que usted estaba mencionando, entre el uso de datos para el bien común social y los derechos humanos individuales. Y dice, la pautación añade esta salvedad que menciona. Entonces nos hace esta pregunta a la doctora, ¿quiénes son los más indicados para poder analizar estos? ¿Serán los comités de éticas o quiénes serán los más adecuados según su experiencia y lo que usted ha visto? Yo coincido con el criterio de crear
o definir quiénes son los actores que participan en el ciclo de vida de una plataforma. Donde en muchos casos en Estados Unidos, hace poco acabo de leer que creo que Google había armado un comité de ética y que finalmente lo desarmó por la falta de acción que tuvo el comité y además porque estaba muy cuestionada una miembro del comité que había tenido actividades sesgadas contra la comunidad homosexual o algo por el estilo. Pero lo concreto es que acá tenemos que hablar de complementación público-privada. La iniciativa tiene que ser de los estados, porque lo que debemos lograr es garantizar la confianza, la fiabilidad de las plataformas. Y, por supuesto, todos los actores van a estar interesados en que esto funcione bien. Entonces, tendríamos que pensar en la academia, en la empresa, en el gobierno y expertos. Por eso a mí también me resultó muy valioso el trabajo que hizo la UNESCO, generando primero un grupo de expertos mundiales, para después, una vez que tuvo un primer documento, creo que fue el año pasado, lo circuló por todas las cancillerías y recién en junio de este año lo publicó para ver si era aprobado y si era adoptado en la Conferencia General de septiembre. O sea, estamos hablando de que esto es transversal, esto requiere la participación de todos y vale la pena que participen. Ok, doctor, gracias. Y esto me lleva a la última pregunta. Y en el contexto que se ha desarrollado el Congreso, el 6º Congreso de Investigación del Instituto Nacional de Salud, donde la plataforma digital es la que más se ha visto ahorita involucrada, donde tenemos grandes gentes aquí en el INS que han trabajado en la plataforma electrónica, en la plataforma web, en el manejo de datos. Y eso venía la última pregunta. Entonces, ¿deberíamos de incorporar la ética en el plan de los estudios de todos los que trabajan en programación digital, en la parte digital, estos mecanismos que en las currículas universitarias? Por supuesto, por supuesto. En realidad, lo que debería incorporarse inicialmente, y es una recomendación de buena práctica para la salud digital, es en todas las currículas la capacitación, aunque sea capacitación ejecutiva sobre salud digital. De manera que incluso los trabajadores de la salud no profesionales puedan conocer cómo funciona el valor del dato, la responsabilidad que asumen de confidencialidad y cómo se utiliza desde una historia clínica electrónica hasta una teleconsulta. No nos olvidemos que en este momento, y sobre todo para nuestros países, los dispositivos que tenemos para consultas a distancia permiten llevar la mano de un médico a través de una enfermera a lugares donde no hay atención médica. Entonces, sí, tiene que estar dentro de la currícula y además de eso, obviamente, la ética es un elemento fundamental como para que tengan en claro también la responsabilidad que están asumiendo.